noches, bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy vamos a hablar de temas financieros, de tema de tarjetas de crédito. Para eso hemos invitado al señor Daniel Buroncle, él es intendente de análisis y supervisión de servicios al usuario de actividades informales de la SBS. Vamos a hablar con él sobre las últimas medidas que tienen que ver con el tema del pago mínimo dentro de los estados de cuenta de su tarjeta de crédito. En la última parte del programa también vamos a hablar con el señor Andrés Velarde Talleri. Él es el rector de la Universidad Privada del Norte y vamos a hablar con él sobre los negocios sostenibles que promueven la inclusión de los menos favorecidos. Vamos a hablar con él sobre este tema que, trata un poco del desarrollo sostenible y no solamente del crecimiento económico. Así empieza la noche de hoy, Punto Económico, y para eso le damos la bienvenida al señor Daniel Buroncle, intendente de análisis y supervisión de servicios al usuario de actividades informales de la Superintendencia de Banco y Seguro. Buenas noches, bienvenido, señor Buroncle. ¿Qué tal, Alex? Gracias. Hay una novedad importante para todas las personas que tienen su tarjeta de crédito y que nos están viendo en este momento, y es el hecho de que a partir del 31 de agosto va a cambiar la forma en que se calcula el pago mínimo y por lo tanto probablemente la forma en que la gente que paga usualmente el pago mínimo, va a ver el tiempo en que, se demora en pagar toda su deuda, que a veces son deudas que, como ustedes han señalado en una nota de prensa, a veces son infinitas, nunca se terminan de pagar. Explícanos un poquito cuál es el cambio que están haciendo a la norma y cómo le va a afectar al común de la gente. Claro, mucho gusto. En realidad, actualmente el pago mínimo es un pago, menor a la cuota normal del mes, ¿no? Que el cliente puede pagar en su estado de cuenta de tarjeta de crédito sin caer en mora. O sea, pagando el pago mínimo uno no cae en mora, ¿no? Está en una situación normal, ¿ok? ¿Qué ocurre? Que actualmente, ¿no? Antes de la dación, de los efectos que va a producir esta norma, el cálculo del pago mínimo, ¿no? No tenía una fórmula común para todos los bancos. Si cada banco hacía su propia fórmula para definir cuánto era lo que la persona tenía que pagar como pago mínimo en su estado de cuenta. Exactamente. Entonces cada uno tenía su fórmula, cada empresa del sistema financiero su fórmula, ¿no? Y de esa manera calculaban un pago mínimo muy pequeño, ¿no? Y obviamente hay muchos meses de duración, con lo cual el pago de una deuda en tarjeta de crédito, pagando solamente el mínimo, podía ser en 40, 50, 60, 80, 100, 200 meses, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Lo cual es perjudicial para el cliente porque, si bien es cierto que el cliente paga una cantidad muy pequeña, a la larga va a llegar a pagar prácticamente mucho más de lo que debe en toda esa, cantidad de meses que le quedan por delante, ¿no? Lo que se ha querido en esta norma, lo que se pretende, y el propósito de esta norma es uniformizar mediante una fórmula, común para todas las entidades, mediante esta fórmula, las entidades del sistema financiero calculan sus pagos mínimos, ¿no? En un número determinado de meses, ¿no? Pero poniendo ya plazos más pequeños, más cortos, más proyectados, más manejables. ¿Cuál es el número máximo de meses en teoría que se computa para el pago mínimo? Es decir, bajo ese nuevo esquema. En realidad no hay, porque la fórmula, que es un poco difícil de explicar al televidente porque tiene una serie de ingredientes complicados, en realidad es una fórmula que no prevé un número determinado de meses. Lo que hace es, esta fórmula, generar una cantidad de tiempo que sea razonable para pagar la deuda de ese cliente, ¿no? Que ese cliente pague su deuda no en la cantidad de meses que pagaba antes, con montos muy pequeños, sino quizá con unos montos un poquito mayores, pero en un número de meses mucho menor, ¿no? Ese es un poco el propósito de esta norma, ¿no? El fin, porque en muchos casos, como decía ahí la nota de prensa que sacamos, hay deudas que eran realmente
larguísima. Una de las cosas más importantes en todo caso que las personas deberían tener en cuenta es, hasta ahora, y en realidad esto se va a aplicar ya desde el 31 de agosto, cuando uno paga el pago mínimo, cuando hace el abono del pago mínimo, no es que esté pagando necesariamente mucho capital, porque la deuda tiene, o sea, si a mí me prestaron 100 soles y imaginemos que el interés es de 5 soles al mes, por el 5% mensual, para poner una cifra rápida para hacer los cálculos, entonces mi deuda, si yo pagara durante el mes nada, ya no es 100 luego del mes, es 105. En el segundo mes, si sigo sin pagar nada, mi deuda ya no es ni siquiera 110, es 111 más o menos, porque la deuda de 105 se multiplica por ese 5%. Y así va aumentando la deuda de una manera, digamos, exponencial. Esa es la forma en que se maneja el tema financiero. El punto acá es que muchas de las personas, dado que bueno, el pago es mínimo no significaba necesariamente que se incurra en mora, bueno, pensaba, yo pago mi pago mínimo y se acabó. En todo caso, en algún momento terminaré de pagar. El gran problema de eso es que ese momento podría inclusive llegar, pero a años luz del presente. En cambio, haciendo un poquito más de esfuerzo, lo que las personas podrían haber hecho hasta antes de este esquema, es haber pagado el pago mínimo más un poco más. Porque ese poco más que paga se va a pagar el capital. Así es. Y por lo tanto, si yo tenía que pagar si mi deuda era 100 y era 105 al siguiente mes, si yo pago 5, mi deuda sigue siendo 100. Si yo pago 6, mi deuda baja a 99. Claro. Entonces, en la medida en que yo pague por lo menos 6, 7 u 8 todos los meses mi deuda va a bajar en lugar de mantenerse igual. Y ese es el gran punto de quiebre entre el antes y la ahora con respecto al pago mínimo, entiendo. Así es. Claro, en realidad, para ponerlo en cifras, en palabras, más claras, el pago mínimo está compuesto por dos partes, ¿no? Uno, normalmente es una tarjeta de crédito, normalmente te hablo, ¿no? Tiene dos tipos de consumos. Un consumo que es sin cuotas, ¿no es cierto? Y el otro consumo que es con cuotas, ¿no es cierto? Uno puede, digamos, consumir al mes 500 soles sin cuotas y puede consumir, digamos, comprándose un pantalón, una refrigeradora. Quiero pagarlo en 6 cuotas. En 6 cuotas el pantalón y en 6 cuotas la refrigeradora. Así es. ¿No? Tiene dos escenarios. Entonces lo que se ha hecho con esta fórmula es que lo que es sin cuotas, ¿no?, se divida entre un factor, en un número X, ¿no? Y sale un resultado X a eso, y a ese monto se le sume el monto total de la cuota que me correspondía pagar en el mes por el pantalón y por la refrigeradora. Por ejemplo, si mi cuota en el mes era de 200 soles, que era la cuota que me corresponde por el pantalón y la refrigeradora, entonces mi pago mínimo sería lo que me corresponda por la parte de que no tiene digamos, se ha comprado la cuota, más esos 200 soles que le corresponde al mes. Ese es mi pago mínimo. Ese es su pago mínimo. Por lo tanto, por lo menos, digamos, bajo ese esquema, la deuda sí va a ir bajando. Exactamente. Mes a mes. Exactamente. Va a ir bajando. En tu sistema de cuotas la vas bajando porque no es que te fraccionen la cuota. Claro. La cuota que tú ya tienes que pagar de 200 soles, que es la suma de dos cuotas, tenemos que sea 100-100, tú la vas a pagar 100-100, ¿no? No es que como el esquema de ahora, es que esas cuotas, ¿no?, las fraccionaban también. Entonces se alargaban hasta mucho tiempo después. Entonces, en el lado de las no cuotas, al momento de hacer, digamos, la división entre el monto de las no cuotas y un factor revolvente, que es un monto X, yo estoy pagando capital. Yo estoy pagando el capital de las no cuotas. Entonces estoy bajando mi deuda de capital. Y eso, obviamente, va a ayudar bastante, ¿no? Ahora, la mala noticia, digamos, si lo queremos ver con el tema de la plata que sale del bolsillo de las personas mes a mes, la mala noticia es que ahora el pago mínimo probablemente sea un poquito mayor. Entiendo inclusive que algunos bancos ya han hecho este cambio sin necesariamente esperar el 31 de agosto también, ¿no? O a partir del 31 de agosto eso sí se va a ver clarísimo en todos los bancos. Bueno, al menos yo hice un chequeo de dos entidades, todavía no lo han hecho, ¿no? Todavía les queda un tiempo más. Están en el plazo de adecuación, no hay ningún problema, ¿no? Pero, bueno, lo pueden venir haciendo, ¿no? Es verdad que el pago mínimo, ¿no?, el nuevo pago mínimo va a ser un poquito mayor. Pero va a ser en mucho menos meses, y va a ser un pago sincerado, ¿no? O sea, al final no es que el cliente vaya a pagar pues una deuda
mucho tiempo con cantidades muy pequeñas, que al final es algo perjudicial para el cliente, porque lo que va a pagar son intereses, y sabe Dios si algún día va a pagar el capital. ¿No? Lo que se ha hecho con esto es que vaya pagando el capital de la parte de no cuotas y sus cuotas que ha pactado, la parte de cuotas que ha pactado, que las pague enteras. Claro. De esa manera, ¿no? Hay un tema bien importante a la hora de hacer los pagos de cuotas, que cuando uno paga cada sola adicional en el pago mínimo, tiene un impacto bien fuerte en el monto total de la deuda. Y en el ejemplo que ponía hace un rato nos damos cuenta bastante claro. Si el préstamo fue de 100 y yo pago, por ejemplo, 4 soles mensuales, debiendo pagar 5 como mínimo de intereses, la deuda nunca acaba, y es más, la deuda aumenta mes a mes. Así es. Entonces, de acá a 1000 años, tu deuda es gigantesca. Así es. Si no pagas 4 soles, si no pagas 5 soles, la deuda, dado el 5% de interés, la deuda simplemente nunca acaba. O sea, siempre, todos los meses vas a deber siempre los mismos 100 soles, a pesar de que tú 5 soles estés pagando todos los meses. En cambio, si tú pagas, por ejemplo, 6 soles, entonces la deuda, digamos, para hacer un número grueso, va a acabar por lo menos en 100 meses, pero ya no nunca. Pero la diferencia para ti ha sido pasar de 4 soles a 5 soles y de 5 soles a 6 soles. O sea, poniéndole un sol más nada más, reduces un montón de tiempo el tiempo que tienes que pagar tu deuda. Entonces creo que ese es el concepto final. Espero que este ejemplo sirva de algo para que la gente entienda que cada sol adicional que tú le aumentas a tu pago mínimo en realidad te ayuda un montón. El impacto es bastante interesante a la hora de sumar todo lo que has pagado durante todo el tiempo que has tenido tu tarjeta de crédito. Sacas tu cálculo y te vas a dar cuenta que la sumatoria de todo eso, cuando has pagado 1, 2, 5, 10 soles más, te va a hacer plata, te va a significar plata a la hora que saques tus sumas y tus restas. Claro. Y es verdad que hay que ser honestos de que muchas entidades del sistema financiero han venido, digamos, recomendando a sus clientes que no paguen el pago mínimo, o sea, que paguen más del pago mínimo. Estamos hablando de la fórmula actual, ¿no? Sí. O sea, donde cada uno tiene su fórmula, porque de esa manera, como tú bien dices, va, digamos, matando capital, ¿no? Y ya no te quedas en pagar una cantidad mínima y que pagas solamente intereses, y nunca vas a llegar a pagar capital y la deuda realmente se hace infinita, ¿no? Muchas entidades han estado alertando de que no es recomendable usar el pago mínimo, ¿no? El pago mínimo se puede usar cuando uno realmente está muy gastado, tiene muchas obligaciones, pero normalmente hay que pagar. Bueno, y ahora el nuevo pago mínimo va a ser mejor digamos, diseñado para que el cliente pueda cancelar antes, ¿no?